¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada Los mensajes te invitan. Nuestro resumen dice así: podrás identificar el efecto de los mensajes publicitarios en los consumidores. Los mensajes publicitarios forman parte de un proceso de comunicación en el que hay un emisor, que es la agencia o marca a la que pertenece el producto o servicio, y el receptor, que es el público a quien va dirigido el mensaje publicitario. Un mensaje o anuncio publicitario es un tipo de comunicación que cambia o confirma el deseo de adquirir un bien o servicio, ya que es transmitido a través de soportes gráficos, audiovisuales o auditivos y busca apelar a tus sentidos. Su objetivo es dar a conocer un producto, servicio o institución y suele estar de por medio su comercialización. Aunque en el mundo de las comunicaciones se les conoce como mensajes publicitarios, en la vida diaria los llamamos comerciales. La presencia de los anuncios publicitarios está en todos los entornos, en la calle, en el transporte público y por supuesto en los medios de comunicación, como periódicos, revistas, radio, televisión e internet, por lo que no puedes estar ajeno a la publicidad. Los creativos de la publicidad, con la finalidad de penetrar a todos los medios y estratos sociales, aplican diversas estrategias de convencimiento que operan a nivel racional, emocional y subjetivo. La publicidad influye en la vida cotidiana de todas las personas, y a veces los adolescentes son más vulnerables a ella. Y esto lo dicen en diversos estudios estadísticos que se han hecho y que han comprobado lo eficaz que resulta ser la publicidad como un fenómeno social que genera cambios de conducta y comportamiento en los consumidores. Obviamente, a las empresas les conviene invertir en publicidad porque les reporta ganancias, porque se venden sus productos. Pero no solo eso, la publicidad también mide y analiza el comportamiento y percepción de los consumidores, así como los efectos que les produce. En los mensajes publicitarios se busca reconocer las cualidades del producto o servicio, pero también que se asocie con valores y significados: moda, belleza, poder, vida, prestigio, juventud, libertad, personalidad, estilo, placer, pasión, autenticidad, originalidad, naturalidad, etc. Todo mensaje publicitario exitoso se caracteriza por ser creativo y original, pero sobre todo por influir en las costumbres del público al que se dirige. Continuaremos con la clase de matemáticas, titulada Teorema de Pitágoras. Explicitación. Nuestro resumen dice lo siguiente: resolverás problemas que implican el uso del Teorema de Pitágoras. Para entrar más en detalle, escucha la experiencia de alguno de los alumnos de la escuela. Javier, al estar en la kermés de la escuela, decía regalarle un osito de peluche a Laurita. Juana platicó en clase que, cuando salió de vacaciones con su familia, se detuvieron justo en medio de un gran puente vehicular debido al tráfico. Al asomarse, la vista es impresionante y aterradora. No se ve el fondo, la altura es inmensa. Voltea y contempla la forma del puente. Observa cómo los tirantes y la estructura forman un triángulo rectángulo. Durante el sismo del 19 de septiembre del 2019, muchas estructuras en casas y edificios sufrieron daños en su estructura. Lupita observó que se colocó una cruz metálica en la pared del salón de una escuela cercana. El teorema de Pitágoras puede ayudarte a determinar distancias inaccesibles, aún en estos tiempos. Por cierto, ¿alguna vez te has preguntado cómo funciona tu celular cuando te guía para llegar a una dirección que le has indicado? El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Es la proposición más conocida entre las que tienen nombre propio en la matemática. Pero, ¿cómo es útil el teorema de Pitágoras en la actualidad? En la arquitectura y construcción, dadas dos líneas rectas, el teorema de Pitágoras permite calcular la longitud de la diagonal que las conecta. Esta aplicación se usa con frecuencia en arquitectura, carpintería u otros proyectos de construcción. Por ejemplo, supongamos que estás construyendo un tejado inclinado. Si conoces la altura del tejado y la longitud que debe cubrir, puedes usar el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud diagonal de la pendiente del tejado. Puedes usar esta información para cortar vigas del tamaño adecuado para soportar el techo o calcular el área del techo que necesitarás para las tejas. En la disposición de ángulos cuadrados, el teorema de Pitágoras también se usa en la construcción para asegurarse de que los edificios sean cuadrados. Un triángulo, cuyas longitudes laterales corresponden con el teorema de Pitágoras, como un triángulo de 3 metros por 4 metros por 5 metros, siempre será un triángulo rectángulo. Al colocar una base o construir una esquina cuadrada entre dos paredes, los trabajadores de la construcción establecerán un triángulo a partir de 3 cuerdas que correspondan con esas longitudes. Si las longitudes de las cuerdas se midieran correctamente, la esquina opuesta a la hipotenusa del triángulo será un ángulo recto, por lo que los constructores sabrán que están construyendo sus paredes o cimientos en las líneas correctas.
Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuemos con la clase de historia, titulada Los grupos sociales en Nueva España. Nuestro resumen dice así: estudiarás las instituciones que favorecieron la consolidación del virreinato de Nueva España y conocerás la organización de la sociedad en grupos sociales, así como en corporaciones civiles y religiosas. Conocerás a los grupos sociales que conformaron a la sociedad virreinal en los siglos XVII y XVIII, que fueron el resultado de la mezcla étnica y cultural entre indígenas, españoles, africanos y asiáticos, conocida como mestizaje, y de su organización en corporaciones como gremios o cofradías. Observa la siguiente imagen. Es conocido como cuadro de castas, fue elaborado en el siglo XVIII por un autor anónimo y actualmente se encuentra en el Museo Nacional del Virreinato de Tepozotlán, Estado de México. Consta de 16 recuadros y en cada uno se representa un hombre y a una mujer con su hijo o hija, que ilustra, según el autor, el mestizaje que se dio entre los diferentes grupos étnicos que vivían en la Nueva España. Desde el siglo XVI, la sociedad estaba claramente diferenciada. Existía la República de Indios y la República de Españoles. En este mismo siglo, y por diversas causas, llegan a Nueva España inmigrantes españoles, africanos y asiáticos, que, junto con la población indígena, conforman la sociedad novohispana. Los españoles fueron de los primeros inmigrantes que comenzaron a llegar de manera voluntaria, con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, establecerse y desarrollar todas las oportunidades que se les daban. En su mayoría, estos inmigrantes eran hombres, y se relacionaron con mujeres, ya fuera con españoles, en tierras americanas, indígenas o africanas. Los caciques indígenas habían obtenido una serie de privilegios que algunos de los recién llegados buscaron aprovechar al casarse con las hijas de los nobles indígenas. Podían asegurar riqueza al tener un matrimonio que les proporcionaba mano de obra y extensos territorios que bajo su control les podían asegurar una vida mucho mejor de la que tenían en España. La llegada de miles de africanos fue en su mayoría como inmigrantes forzados, es decir, como esclavos. Algunos fueron liberados por sus amos y otros huyeron a las cimas de las montañas, por eso los llamaron cimarrones, como Gaspar Yanga, el cual logró después de varios años de lucha contra las autoridades virreinales para que se reconociera no solo su libertad, sino también el territorio autónomo llamado el Pueblo Libre de San Lorenzo de los Negros. Los asiáticos llegaron muchas veces de contrabando en la famosa nao de China, venían de Filipinas y de la India. En las costas de Acapulco eran vendidos como esclavos a funcionarios y otros personajes que pudieran comprarlos, llegando a ocupar un número importante en la zona centro del país. Otros llegaron de manera voluntaria para emplearse en algún oficio. Por su parte, los indígenas como población originaria siguieron siendo el grupo que conformaba la mayoría de la población del Reino de la Nueva España. Continuaremos con la clase de química, titulada ¿Qué utilidad tienen los metales en nuestra vida cotidiana y en la industria? Nuestro resumen dice lo siguiente: podrás identificar algunas propiedades de los metales: maleabilidad, ductilidad, brillo, conductividad térmica y eléctrica, y también podrás relacionarlas con diferentes aplicaciones tecnológicas. En esta sesión veremos por qué los metales son tan importantes en nuestra vida. ¿Sabías que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial como productor de bismuto? Este elemento metálico se usa principalmente en el sector farmacéutico, en la cosmetología y en la producción de pigmentos. En los diferentes contextos donde te desarrollas encuentras muchos objetos metálicos que se usan con un fin específico, como lo son utensilios de cocina, latas, puertas, ventanas, rines, esculturas, entre otros. La mayoría de los metales son sólidos, con una densidad alta al igual que sus temperaturas de fusión y de ebullición. En la industria de la construcción, estas son cualidades que se buscan en los materiales para hacer casas o edificios resistentes. Los metales, debido a sus propiedades, tienen diferentes aplicaciones. Las propiedades de los metales las hacen adecuados para propósitos específicos. La plata es el mejor conductor de la corriente eléctrica, sin embargo, debido a su costo tan elevado, no se utiliza en cableado eléctrico de los hogares. En su lugar se ocupa el cobre, debido a su buena conductividad, resistencia a la corrosión, ductilidad y bajo costo. Sin embargo, en algunos dispositivos tecnológicos se hace uso de metales preciosos como la plata, el oro y el platino, mejorando su desempeño pero incrementando su costo. También existen semimetales, que se emplean como semiconductores en la fabricación de productos electrónicos. ¿Sabes que con metales se puede formar láminas muy delgadas, como el papel aluminio, o con un mayor grosor como las láminas galvanizadas? También se pueden hacer alambres que permiten conducir la corriente eléctrica y ser aprovechados para utilizar diversos dispositivos en tu hogar. Otros metales se utilizan en la fabricación de utensilios de cocina por su conductividad térmica, algunos más en joyería por su brillo y resistencia. Aparte de la ductilidad, los metales tienen otras propiedades, como son maleabilidad, el brillo, la conductividad térmica y eléctrica.
El reto de hoy es el siguiente: elabora un breve texto acerca de la importancia de los metales en tus actividades diarias y compártelo con un familiar. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada Color y movimiento en las artes. Nuestro resumen dice así: en esta sesión trabajarás de manera conjunta los diferentes lenguajes artísticos mencionados, para que puedas desarrollar tu capacidad de expresión al máximo. Reconocerás los elementos básicos en las artes, y cómo se van ligando entre ellos para lograr piezas majestuosas que te invitan a experimentar. El arte da la posibilidad de expresar emociones y sentimientos. Cuando se habla del arte, para entenderlo mejor, se remite primero a aquellos aspectos que van rodeando la obra, como son el medio, el contexto, la referencia, el estilo, el valor y estética. Esto habla del medio de expresión que se utilizó, el lugar donde se llevó a cabo, el momento social en que se vivía cuando la obra se creó, la técnica con que se realizó, en qué época y a qué corriente artística pertenece, su trascendencia e influencia, y otros aspectos de la obra que te permiten conocerla y valorarla mejor. Conocer y estudiar estos aspectos hace que el deleite de las artes sea más completo y enriquecedor. En este sentido, dichos conceptos de las creaciones artísticas están presentes en la pintura, escultura, teatro, danza, literatura, arquitectura, dibujo, cine, fotografía y música. En todas las manifestaciones artísticas existe un proceso creativo en el cual se deja ver la influencia del artista, el contexto en el cual está inmerso y el mecanismo que emplea para proyectar sus ideas, los elementos internos de la obra, los cuales cada quien comprende de un modo distinto, los aprecia de manera particular. El arte, en sus distintas aristas o formas de crearse, representa una vía de expresión en la que se conecta una persona consigo mismo, tal vez con otros y con el entorno. Varias expresiones generan diversidad de ritmos, texturas o movimientos, y esto también se refleja en que se generan sensaciones y emociones diversas en los observadores. Cada manifestación artística es el resultado de un conjunto de elementos que producen lo que se aprecia como el resultado final u obra de arte. Existen elementos básicos en las artes que te permiten crear un sinfín de elementos compositivos. Estos, a su vez, pueden cambiar de acuerdo al enfoque de las artes en el que estés interviniendo. Uno de los elementos que conforman parte de las artes es el color, y tiene aplicación tanto en las artes visuales como en el teatro, la música o la danza. El color se puede definir como una experiencia visual, una impresión que se recibe a través de la vista. El reto de hoy es el siguiente: realiza tu propia pintura con las manos, con los pies, con un dedo, bailando con la parte del cuerpo que decidas utilizar para pintar. Elige tu propia música y el papel que utilizarás. Describe tu proceso creativo, los colores que utilizaste y el movimiento que realizaste, así como las sensaciones o emociones que experimentaste al hacerlo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.